Bienvenidos y bienvenidas a Insurgentes. Pocos conocemos la historia de aquellos insurgentes que entregaron toda su vida a una causa justa, a la lucha por la tierra, por la libertad, por la educación y por la justicia social. En esta pequeña entrevista les presento a Denis García, quien habla del joven dirigente indígena de Chimborazo, Lázaro Condo, y las circunstancias confusas en las que él falleció. En esta entrevista escuchemos lo que dice el testimonio de Denis García, quien estuvo muy cerca de esos sucesos. Lázaro Condo era un joven dirigente, muy joven dirigente. Cuando yo lo conocí, que fue en el año 72, Lázaro Condo debe haber tenido más o menos unos 26 años. Él era dirigente, era muy joven, estaba empezando, digamos, a ser dirigente, pero era dirigente. Tan era dirigente que yo recuerdo que en esa época se hizo una primera reunión de lo que luego sería el Ecuarunari, que se hizo en Tepeyac, ¿no? en esta escuela que tenía Monseñor Proaño ahí cerca de Pangor. Y él fue electo ahí, si mal no recuerdo, tesorero de esa reunión, ¿no? Porque ya despuntaba, digamos, como un dirigente. Muy joven, ¿no es cierto?, pero ya era dirigente. Él era de la comunidad de Ajuspamba, había decidido, había optado por venir, digamos, a capacitarse en este grupo, en un grupo que montamos ahí algunos universitarios que fuimos a trabajar en esa zona, ¿no? Había yo contado que en esa época la lucha por la tierra era el aspecto que más movilizaba a la gente, ¿no? Y Lázaro no era la excepción. Lázaro peleaba por la tierra contra unos terratenientes Larrea, de apellido Larrea, que eran los propietarios de la hacienda esta de Ajuspamba. Él había sido guasipunguero en esa hacienda, igual que su papá, igual que su mame, que su madre, y había también obviamente otros dirigentes. Me acuerdo, por ejemplo, de un dirigente que era excelente dirigente de la comunidad de Ajuspamba, que se llamaba Pedro Yumbo. Él, digamos, en la medida en que era parte de este equipo que estábamos formando, capacitándonos, estudiando, entonces estuvimos apoyando a la comunidad de Toctecinín, que estaba haciendo un reclamo de un pedazo de tierra que por sus derechos, por su trabajo les pertenecía. La terrateniente de Toctecinín, que se llamaba Amalia Merchán, me acuerdo hasta ahora, era una señora que tenía mucho poder, alguna relación de parentesco con el gobernador de esa época, que era un militar, y mucha aceptación, digamos, en la zona esta de Chunchi, ¿no? Entonces, se le había ya ganado un juicio, porque la reforma agraria permitía tener a los indígenas que habían trabajado en una tierra, si esa tierra no cumplía su función social y ellos habían estado desarrollando trabajo precario, les permitía pelear por esa tierra, reclamar la propiedad sobre esa tierra que habían reclamado. Los campesinos de esta comunidad de Toctecinín habían ganado ya una primera instancia y entonces lo que hicieron fue posesionarse de una parcela de terreno donde sembraron habas. Cuando se iba a hacer la cosecha de las habas, como ellos pretendían, conocían a esta señora, que era una dirigente, una terrateniente medio mañosa, entonces invitaron a varias comunidades para que fueran a acompañar a la cosecha de las habas, ¿no? Y así fue como se trasladaron varias comunidades y varios compañeros, entre ellos algunos dirigentes, para acompañar esta cosecha de las habas que había en la comunidad de Toctecinín. El tema es que cuando ellos estaban cosechando las habas, cuando estaban en plena cosecha, llegaron un grupo de militares y policías fuertemente armados que habían bebido. La terrateniente abajo en Chunchi les había dado mucho licor, muchos llegaron borrachos y entonces llegaron a la brava, digamos, a querer desalojar a los indígenas que estaban cosechando las habas. Obviamente los indígenas se resistieron, empezaron a gritar y los policías y militares
no esperaron 2 veces e empezaron a dispararles, ¿no? En ese momento, digamos, lo que ocurrió fue que Lázaro recibe un balazo, parece que en el glúteo, en la nalga, y otro en la pierna, ¿no? Si no recuerdo, si no estoy mal, debería revisarlo, pero fue así, recibió un par de balazos. Y entonces cayó, se detuvo. Al mismo tiempo, en esa balacera, digamos, hirieron a otro compañero nuestro, que era compañero también de Lázaro, que era Juan Manuel Anahuarqui, que en cambio recibió, como estaba él subiendo una loma, lo dispararon desde abajo los militares y recibió un balazo de fusil que le entró por debajo del omóplato izquierdo y le salió por la clavícula, ¿no? Era impresionante verlo porque el orificio de entrada era como del grosor del dedo meñique y el orificio de salida era casi como un dedo pulgar, era un boquete, ¿no?, que tenía. Y claro, esa herida a Juan Manuel le rozó el pulmón, el pulmón izquierdo, y entonces vomitaba sangre, ¿no? Cuando yo lo fui a ver, que fui a verlo en la noche ya, me avisaron inmediatamente y yo me volé para verlos. Pero cuando a mí me avisaron que había habido se había producido estos hechos y que había heridos y tal, me crucé justamente a la altura de la laguna de Colta, me crucé con un jeep Nissan que tenía una voluntaria alemana, cuyo nombre no recuerdo, pero en ese jeep iban militares y en ese jeep habían colocado en la parte de atrás a Lázaro, que estaba muy mal herido. El tema es que cuando él fue herido y cayó al piso, el mayordomo de esta señora Amalia Merchán le recriminó a Lázaro y con una varilla le golpeó, le produjo varios golpes, ¿no? Cuando no sabíamos exactamente qué era lo que había pasado, simplemente sabíamos que se lo llevaron a Riobamba. Cuando detuvieron a un montón de campesinos, incluso retuvieron al equipo pastoral de Chunchi, a un padre que me acuerdo se llamaba Benito, era español. Los detuvieron y los llevaron presos, ¿no? Cuando estaban en la cárcel, llegaron unos policías a preguntar, a llevar querían llevar a algún dirigente para que hiciera el reconocimiento de un cadáver que lo habían depositado en un lugar que tenían en el cementerio de Riobamba, en donde estaba tendido ya el cadáver, en este caso de Lázaro. Un compañero que fue, le preguntaron si reconocía quién era el que estaba ahí tendido, y él dijo sí, es nuestro compañero Lázaro Condo. Pero él dice que como el cadáver estaba desnudo, él vio que el cadáver mostraba muestras de tortura. Es decir, tenía hinchados los testículos y tenía también muestras de otro tipo de golpes que le habían dado. Es decir, aparentemente Lázaro murió en manos del ejército y la policía en medio de tortura. Con Juan Manuel lo que ocurrió fue que cuando a mí me avisaron que había ocurrido esto, yo inmediatamente conseguí un carro y me fui a Chunchi, y a Juan Manuel habían salido de la comunidad de Toctecinín y lo habían llevado a una comunidad de Iltús. Ahí estaba él, ¿no?, con su mujer, con su hijito, Lucho, pequeño, y estaba tendido, recuerdo, en una cama, ¿no?, muy mal herido y vomitaba sangre por la herida que tenía en el pulmón. Me acuerdo yo que esa noche llovía mucho, y teníamos que bajarlo porque estaba realmente muy mal. Pero el Juan Manuel también, como todos esos dirigentes, recuerdo yo que a mí me sorprendió la valentía de Juan Manuel, porque en ningún momento se quejaba, en todo momento hacía discursos en el sentido de: compañeros, así es la lucha, hay que seguir, no hay que dejarse vencer por esto. Y animaba mucho a los compañeros. Tan mal estaba que tuvimos que amarrarlo a un caballo, ¿no? Lo montamos sobre el caballo y le amarramos las piernas por abajo para que pudiera sostenerse,
y bajarlo así en medio de un aguacero que era terrible, terrible, llovía, diluviaba agua, ¿no? Entonces había mucho barro y de esa manera lo bajamos, lo pudimos llevar hasta Alausí. En Alausí habían en esa época unas voluntarias italianas que trabajaban en el hospital, le dieron primeros auxilios y luego tuvimos que llevarlo a Riobamba, pero a una clínica privada, para evitar que el seguimiento que estaban haciendo los pesquisas, policías y tal, que andaban persiguiendo a la gente que había sido reprimida en Toctecinín. Luego de eso recibió primeros auxilios en una clínica y luego de eso lo trajimos a Quito, ¿no? Y acá lo pudimos recuperar. Pero eso fue, digamos, así fue como ocurrió el tema de Toctecinín. Este fue el testimonio de Denis García, quien estuvo de cerca siguiendo los sucesos el día que le asesinaron a Lázaro Condo. No se olviden de suscribirse para seguir viendo más historias de insurgentes, de más compañeros y compañeras que lucharon y que siguen luchando también a través del arte, a través de la dirigencia y de todas las formas posibles. Suscríbanse a este canal y pronto les traeremos más videos. Hasta la próxima.